Continuamos el programa del Día de la Animación de la Comunidad de Madrid con, digamos, una de las sensaciones del año, que además es de un artista de Madrid y de una empresa de Madrid. Y en este caso continuamos un poco con la línea que empezamos a raíz de la campaña Madrid por the Oscars, en la que pudimos disfrutar de una entrevista de Alberto Mielgo sobre The Windshield Wiper. ¿Con quién? Pues obviamente con quien, una de las personas que mejor sabe del tema, que al final es lo que se agradece, que quien te entreviste sepa, que es Manuel Mejide. Y en este caso lo hemos querido continuar también con otra obra de Pigman TV, pero con Sergio Jiménez, jefe de estudio y reciente ganador de un Emmy. Y muchas gracias, Sergio, por venir y por el esfuerzo, y a los dos por esta conversación que seguro que vamos a disfrutar mucho. Gracias. Encantado. Gracias. Bueno, buenas tardes, y primero agradecer a Manuel y a la organización que haya pensado en mí para esta entrevista, porque además es un placer poder estar con Sergio y compartir, bueno, pues anécdotas, curiosidades y todo lo que nos pueda contar, que intentaremos sacarle lo máximo posible de una joya como es Jíbaro. Y también un agradecimiento especial porque yo creo que con esto, como comentabas tú, tuve la oportunidad de poder entrevistar en su día a Leo Sánchez, posteriormente con Alberto Mielgo, y yo creo que con Sergio pues se cierra un poco el círculo, que creo que es algo que para mí es un privilegio poder estar aquí. Y antes de que ya nos centremos, porque además ya nos acotaron la hora en la que tenemos que acabar, aunque podríamos estar horas y horas hablando de este proyecto, quería empezar un poco, antes de nada, preguntando y hablando de ti, porque tú eres un ingeniero en telecomunicaciones, vienes de un ámbito completamente distinto y acabaste en el mundo de la creación, de la animación. ¿Fue algo premeditado? ¿Era algo casual? Un poco, ¿nos cuentas cómo llegaste tú a este mundo? Bueno, primero de todo, muchas gracias a todos por estar aquí y por dedicarnos un poquito de tiempo, y sobre todo prestarle atención a alguien para que hable de lo que le gusta y de lo que intenta aprender cada día un poquito más. Gracias por vuestro tiempo, y sobre todo también a la gente que está viendo en streaming. Gracias, Manuel, por invitarme, y gracias, Manuel, por entrevistarme. Entre Manueles anda el asunto, ¿no? Bueno, yo empecé, como dices, yo tengo un background distinto. Yo, digamos que por suerte o por desgracia, tengo otro background más técnico de ingeniero de telecomunicaciones, pero siempre he sido como muy emprendedor, que se dice ahora, o empresario, como se decía antes. Lo único que pasa es que yo empecé, digamos, en el mundo de la emprendeduría con 18 años, 19 años, un poquito, pues, ayudando familiarmente en mi casa, ¿no? Y después, por una cuestión de cultura familiar, siempre he tenido esa actitud frente al trabajo de, en vez de pedir trabajo, crear trabajo, ¿no? Desde ese punto de vista, cuando yo estudiaba en la universidad, tenía algunos amigos que les gustaba mucho la animación, y a mí me llamaba muchísimo la atención porque veía en la pantalla cosas que estudiaba en la universidad, ¿no? Al final, el Maya, el Houdini y todas estas cosas son matrices y vectores que se multiplican entre ellos, y me parecía una manera muy romántica de ver algo que en la carrera me parecía muy interesante, pero que en la pantalla del ordenador me parecía emocionante, ¿no? Y al final la emoción ganó un poquito, y por una cuestión de, yo creo, estupidez profunda y un ego muy grande, dije que sí a la idea de montar un estudio de animación cuando era muy joven, y no tenía ni idea de cuál era la diferencia entre Los Simpson o Toy Story. En aquel entonces no lo conocía, ¿no? Yo he aprendido la profesión de productor y de empresario en el mundo del audiovisual haciéndolo, ¿no? Nosotros montamos un estudio de animación en Barcelona, y lo que yo creía que iba a ser un accidente puntual resultó ser un estudio que hoy en día está abierto, y que para mí fue como una especie de gimnasio en el mundo del audiovisual, en el mundo empresarial, y bueno, hasta el día de hoy, básicamente. Sí, porque tú empezaste trabajando en España, pero luego te fuiste al extranjero a trabajar pues en otras producciones. ¿Qué diferencia viste de trabajar en el sector nacional a cuando diste el salto a trabajar fuera? Sí, es una pregunta
Voy a intentar responder sin que suene mal, sin hacer una crítica destructiva, ¿no? La diferencia fundamental es el tamaño de la industria. Y por lo tanto el tamaño de la industria se deriva directamente en el tamaño de las oportunidades que puedes llegar a tener, ¿no? Es verdad que son dos momentos distintos. No es lo mismo la industria de la animación en España hace 20 años, que es cuando yo empecé, que hoy en día. Hoy en día está como todo muy abierto, está todo muy accesible. Es normal ver cómo hay series de televisión en HBO que se está haciendo la postproducción en Madrid, o series de televisión que tienen mucho éxito y que se están haciendo en Valencia, estudios en Granada, en Barcelona, etc. Cuando hace 20 años, en realidad, cuando yo era empresario, cuando yo tenía mi estudio, digamos que era un poquito más comedido, ¿no? Era más difícil salir fuera, era más difícil encontrar esos proyectos de fuera, ¿no? Entonces, un poquito eso contextualizarlo porque creo que es importante, ¿no? Cuando yo me voy fuera al extranjero, digamos que es hace unos 6 años aproximadamente, y me encuentro con que voy a trabajar con empresas más grandes de las que yo había sido capaz de montar, empresas con más recursos, empresas con acceso a un mercado muchísimo más maduro, y por lo tanto te das cuenta que cuando entras en un círculo, digamos, donde la gente te empieza a conocer y empieza a conocer tus valores, tus principios, si eres eficiente, si no eres eficiente, etcétera, entras en una dinámica muy positiva de trabajo, ¿no? Cuando a lo mejor esa dinámica positiva de trabajo dentro de España a lo mejor es un poquito más, voy a decir torpe, pero a lo mejor es un poquito más lenta, no es tan segura. Más inmadura, quizás. Eso es un poquito, cuesta un poquito más. En España cuesta luchar un poquito más. Pero una vez dicho esto, a mí me sirvió, como digo, como gimnasio. Es decir, y esto es lo que le pasa a muchos a los españoles cuando salen fuera, ¿no? Bueno, cuando estás en una industria quizás un poquito más inmadura, o quizás un poquito que está voy a decir precaria, aunque no quiero decir que precaria, es algo relativo, pero sí que es verdad que tienes como una tolerancia al dolor distinta, ¿no? Hay artistas españoles, artistas italianos, hay artistas franceses, pues que a lo mejor tienen una tolerancia al dolor distinta, y por lo tanto cuando van a estudios del extranjero son como superhéroes, ¿no? O sea, son tíos que son capaces de animar a lo mejor más rápido, trabajar un poquito más. Bueno, esa cultura del trabajo nosotros sí que es verdad que la tenemos un poquito más desarrollada porque nos cuestan las cosas un poquito más. Bueno, y luego llega un día en tu vida en que te cruzas con Alberto, ahí habláis. ¿Cómo llega a ser ese contacto y lo que llega a ser que hoy seas el Head of Studio de Pigman? Porque al final, bueno, pues tienen que ser de esos momentos puntuales en la vida que tienes que tener muy claro el camino que quieres coger. Bueno, la verdad es que como la gran mayoría de cosas que te pasan en la vida profesional son bastante fortuitas. Yo no he tenido nunca jamás un plan de trabajar con Alberto, ni sí que a lo mejor he tenido pues a lo mejor el anhelo, no recuerdo haber estado en Escocia. Yo estaba por aquel entonces en Escocia cuando se sacó la primera temporada de Love, Death and Robots, y me acuerdo estar en el sofá de casa y estar viendo unos episodios de Love, Death and Robots y finalmente acabar viendo The Witness de Alberto, ¿no? Yo por aquel entonces sí que había conocido a Alberto puntualmente, pero en un ambiente totalmente distinto, en Los Ángeles, en un viaje que yo hice, etcétera, pero no en un ambiente de trabajo, sino en un ambiente más distendido de bar y cerveza, ¿no? Y recuerdo estar en Escocia viendo esto y pensar qué puñetas hay que hacer para trabajar en un proyecto tan chulo como este, ¿no? Y eso fue en el 2017, ¿no? Fíjate cómo debe ser el universo y los que piensen en esas cosas del pedirle al universo cosas y que te las devuelva, ¿no? Que a mí por algún motivo me lo devolvió, ¿no? Y sí que es verdad que hay una mezcla de algo fortuito y también creo que quizás un trabajo histórico, entre comillas, ¿no? Y también debe de ser algo como tu reputación o que la gente te conoce, etcétera, ¿no? Alberto pregunta en Madrid quién puede, entre sus conocidos y sus círculos, pues con quién podría trabajar para llevar la producción, sus producciones y tal, y resulta que hay 2 o 3 personas que le dicen Sergio Jiménez. No me preguntes, oye, le debió de preguntar a mis 3 amiguetes de Madrid, ¿no? Y eso desembocó en que tuviéramos una llamada telefónica. Él me contó un poquito cuáles eran sus intenciones y cuál es su filosofía a la hora de trabajar y tal. Yo le contesté cómo lo veía y cuál era lo que yo creía que tenía que ser la estrategia para desarrollar Pigman, ya no solamente como para hacer proyectos, sino
como empresa y como proyecto de futuro. A él le gustó, empezamos a trabajar. El primer reto que tuvimos fue Jíbaro, que es el primer reto que me presentó, que ya un poco que me entra la risa floja solamente de pensar en aquellos momentos, ¿no? De cuando me habla de Jíbaro, de Love, Death and Robots, de la tercera temporada, etcétera, ¿no? Y bueno, y ahí estuvimos, empezamos a trabajar, empezaron a salir bien las cosas y hasta hoy, pues bueno, que pues ya ves un poquito la trayectoria que lleva entre el 2021 y 2022, que Alberto pues ha tenido muchísima relevancia a nivel, ya no solamente por lo que hace, sino por la relevancia que tiene internacional, ¿no? De sus proyectos. Y desde que te incorporas a Pigman, ¿cuál es tu día a día en el estudio? Hay como dos Pigmans en realidad, ¿no? Uno es cuando tenemos un proyecto, que es cuando en Pigman estamos totalmente inmersos en hacer un proyecto, donde ahí mis labores, pues dependiendo de la fase del proyecto, tienen mucho que ver primero con trato con el cliente y cómo se organizan los proyectos y cómo se pueden ejecutar los proyectos. Por lo tanto, estoy muy metido dentro de la producción. Yo soy ejecutivo, pero en realidad soy una persona también muy operativa. Me gusta mucho el día a día del estudio. Yo, pues aparte de llevar al cliente, contrato a todo el mundo, entrevisto a todo el mundo, conozco a todo el mundo, negocio con todo el mundo, hablo con todos nuestros proveedores, después dirijo y lidero todo el equipo de producción para que después todas esas cosas se pongan en marcha, y sobre todo también tengo muchas conversaciones con el equipo técnico, el equipo de administración, el equipo de supervisores. Me encanta trabajar mucho con los supervisores, ¿no? Esto es cuando tenemos proyecto y estamos inmersos en ese proyecto, ¿no? Cuando terminamos un proyecto se abre otro ciclo totalmente distinto, que es pensar en cuál es el próximo proyecto que vamos a hacer en Pigman, ¿no? Que entonces se trata más de gestión un poquito de la empresa en general, y sobre todo de una parte de desarrollo de proyectos y cómo hablar pues con posibles productores, coproductores, distribuidores, etcétera, ¿no? Entonces ves que yo tengo un papel un poco muy multidisciplinar, es muy difícil de describir para mí incluso. Lo hemos llamado Head of Studio, Managing Director. Al final creo que en algunos momentos también he sido la señora de la limpieza. O sea, quiero decir que lo que haya que hacer se hace, si no se nos caen los anillos, y estamos allí para lo que haga falta, ¿no? Bueno, claramente eres un one band man. Bueno, al final un poco... Hay que seguirle el ritmo al jefe también, ¿no? Sí, sí, sí. Alberto es también una persona muy multidisciplinar, una persona a la que le gusta mucho su trabajo, muy apasionada por su trabajo, y eso también se contagia y tiene que estar un poquito en todos nosotros, ¿no? Sí, porque ahí cuando hablas, por ejemplo, de la parte de negociaciones, búsquedas de proyecto, arranque de proyecto, hay un poco también, y te toca la parte directamente, el tema de presupuestos, estimaciones, eso, y lo que vamos viendo es que en Pigman las producciones, en el metraje va creciendo paulatinamente, y no puedes hacer una regla de 3 de decir, bueno, pues si 5 minutos cuesta esto, pues 15 cuesta el triple. ¿Cómo gestionas un poco esa dimensión de los nuevos proyectos? Sí, estaría bien que hubiese una regla de 3, ¿verdad? 15 minutos cuesta tanto, 45 minutos cuesta tanto otro, ¿no? La vida del productor sería muchísimo más sencilla. Bueno, es verdad que hay un crecimiento en la complejidad de los proyectos, en la ambición de los proyectos, ya no solamente en su duración, sino también en la narrativa, en la técnica, en el acabado, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que a mí me gusta hacer, de hecho, ¿no? Que es hablar con el artista, hablar con el creativo y intentar cuantificar eso, ¿no? Porque es que si lo piensas bien es muy difícil, es un poco absurdo, es una quimera, ¿no? En realidad, porque estás intentando cuantificar cuantitativamente algo que es cualitativo, ¿no? Es decir, algo que es una idea creativa, algo que tiene que evocar un sentimiento, algo que tiene que evocar emociones, ¿no? Al final, la industria de la animación es verdad que es una mezcla de esas dos cosas, de la técnica y de la industria más lo creativo, pero lo que manda es lo creativo, ¿no? Lo que manda es la emoción, ¿no? Y por lo tanto son los artistas los que tienen que liderar eso, ¿no? Entonces nosotros, que somos los productores que estamos ahí alrededor de estos creativos, intentamos hacer, bueno, vale, y todo esto le tengo que poner nombre, lo tengo que cuantificar, lo tengo que saber cuán difícil es,
es porque lo tienes que traducir a algo que al final es muy poco romántico, ¿no? Empiezas con una idea muy romántica como es un guión y acabas con algo que es lo menos romántico del mundo, que es el dinero, ¿no? Sí, pero bueno, ahí tienes que terminar yendo y tienes que de alguna forma pues enfrentarte a un proyecto como Jíbaro, del que no sé si desde el primer momento en que entraste en contacto con el proyecto eras consciente de la magnitud del proyecto, o fue algo que fue increciendo a medida que... Bueno, uno tiene sus sospechas ya, como si fuera que llevo en el mundo de la animación un par de meses, quizás no hubiese sabido, ¿no? Pero cuando empiezas a leer un guión como el de Jíbaro, empiezas a sospechar que esto es un proyecto muy binario, puede ser o un total y absoluto desastre que no se entiende por la audiencia y que por lo tanto es un fracaso, o es absolutamente todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, cuando yo empiezo a trabajar con Alberto, incluso eso forma parte de la decisión también para trabajar con él y el trabajar conmigo, ¿no? El ver que es un proyecto muy ambicioso y, bueno, como todos los proyectos ambiciosos tienen incorporados intrínsecamente un riesgo, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando yo leo Jíbaro me acuerdo perfectamente que era como muy tarde por la noche. Y lo primero que pienso es, este tío está como una chota. Empiezo a pensar, pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Dónde vamos a poner las cámaras para contar esto, ¿no? De hecho, recuerdo que yo como productor normalmente cuando escribo, cuando leo guiones, te salen imágenes en la cabeza, ¿no? Pues mira, este plano va por aquí. Yo en Jíbaro me acuerdo que solamente tenía un plano en la cabeza cuando lo leí, que es el plano cuando ella está a ras del agua, en el lago, así como muy cocodrilo y tal, ¿no? Ese es el único que se me ocurrió imaginarme. Todos los demás digo, no sé cómo lo va a hacer. El primer fotograma, ¿no? Es uno de los primeros, sí, desde luego, es uno de los primeros, ¿no? Pero yo me sentía muy orgulloso como diciendo, bueno, por lo menos me he imaginado uno, ¿no? Después es verdad que que nosotros dentro del estudio tenemos una herramienta como el guión, pero después tenemos una herramienta que es maravillosa, ¿no? Que son las animáticas de Alberto, ¿no? Y es un proceso que pasa muy pronto dentro de toda la producción, que pasa de una forma muy temprana y que nosotros después utilizamos como si fuera la Biblia de Jerusalén, ¿no? Y esa animática yo la vi bastante pronto y bastante temprano, ¿no? Y cuando ya la vi, dije, vale, esto es una ida de olla total y absoluta, ¿no? Los dibujos de Alberto funcionan muy bien, ahora hay que traducir todo esto en 3D, que esto es una absoluta locura, ¿no? Bueno, y entonces se plantea el reto ya, sí que tienes la conciencia de decir, vale, esto va a ser clarísimamente, sin contestación y sin ningún tipo de dudas, el proyecto más complejo al que me voy a enfrentar hasta la fecha, ¿no? Y bueno, el problema es tan enorme y tan grande que, bueno, pues te ves un poco obligado, la verdad, que a afrontarlo con la filosofía que yo he afrontado los proyectos siempre, ¿no? Y es que si los afrontas todos de golpe, realmente no te atabalas, ¿no? Son problemas demasiado grandes como para solventarlo solamente con una o dos cosas, ¿no? Tienes que separarlo por capas de complejidad, por capas de niveles de acción, etcétera, ¿no? Pero así, por ejemplo, ahora, ya con finalizado el proyecto, ¿cuáles identificas tú que son los mayores retos a los que te enfrentaste con Jíbaro? Bueno, ahí hay varios retos muy distintos a lo largo de la producción, muchos iniciales, sobre todo, evidentemente, como para vender la idea a todo el mundo, incluso vendérnosla a nosotros mismos, ¿no? Es verdad que tenemos que vender la idea voy a llamar cliente, aunque realmente son compañeros, ¿no? Que es la gente de Blur, la gente de Netflix, ¿no? Que cuenta contigo para hacer algo así. Y tú tienes que dejarles tranquilos de que es algo que vas a poder producir y de que el riesgo que tienen de metérsela pues es relativamente pequeño, o por lo menos que lo tienes controlado, ¿no? Entonces ese es el primer reto, ¿no? Que es una labor de convencimiento. Después
cuando ya consigues el proyecto y tú lo pones en marcha, entonces esa labor de convencimiento la tienes que transmitir a todo el equipo que tienes, ¿no? Es decir, si tú tienes un equipo que digamos, le estás diciendo que vas a ir de Barcelona a Madrid, pero no sabes todavía ni cómo, hay que explicarles muy bien a dónde vas y cómo vas y que es posible, ¿no? Porque Jíbaro, pues exactamente igual yo como productor, como me enfrento a él en el nivel de guión, de animática, etcétera, cuando se le presenta a los artistas también tienen que creer que son capaces de hacerlo, ¿no? Entonces eso es otro reto fundamental, ¿no? Pero dentro de Jíbaro en sí mismo hay como muchos retos a muchos niveles que te encuentras como productor. Los primeros son los de toda la vida, ¿no? Los más tangibles, los más predecibles, que es, bueno, es largo, es corto, es complejo, no es complejo, la calidad tiene que ser así, tiene que ser así. ¿Qué tipo de expectativas tiene el cliente? ¿Qué tipo de expectativas tiene la audiencia va a tener también, ¿no? Alberto tiene como ya muchos proyectos y todos tienen como cierto nivel de impacto, ¿no?, en la audiencia, y la audiencia quiere que hagas algo igual o mejor, ¿no? Sí, no sabe lo que espera, pero espera algo. Eso es, o sea, si de repente... Al nivel anterior. Si de repente pues te presentan una película pues que a lo mejor es un poquito más flojita, ¿no? Pues entonces ya como parece que el director está perdiendo fuelle, ¿no? Claro. Y Alberto tiene muchísimo fuelle, muchísimo fuelle, tanto que claro, cuando la gente vio The Witness, después vio The Windshield Wiper y tal, es como, bueno, ¿qué va a hacer este tío la próxima vez, ¿no? Entonces esas expectativas hay que tenerlas ahí arriba, ¿no? Porque además con todos esos frentes abiertos tienes que empezar por algún sitio. ¿Cómo empiezas gestionando un proyecto así? Bueno, pues primero darte cuenta de que Jíbaro es un proyecto que tiene que vivir en la infraestructura y en el universo y digamos de una empresa, ¿no? Y una empresa lo primero que tiene que tener es una capa de gestión, esa capa de gestión tiene que tener una capa de finanzas, esa capa de finanzas tiene que servir a todas las capas posteriores, que pueden ser como tecnología, puede ser producción, pueden ser artistas, etcétera, ¿no? Entonces todas esas capas las tienes que ir atacando, yo creo que un poquito por separado, sin casi que tengan influencia las unas con las otras, pero tenerlas bien claras, que tienes que atacar esas capas por separado, ¿no? Entonces la capa más importante de todas es la de arriba del todo, ¿no?, que son los artistas, porque al final los artistas son los que tienen que ejecutar una visión de alguien y son los que tienen que poner el tiempo, son los que tienen que poner su conocimiento, son los que al final dan a luz al proyecto, ¿no? Entonces, te tienes que asegurar que esos artistas van a trabajar y no solamente van a trabajar unas horas determinadas en un proyecto determinado, sino que van a ser gente que tiene las herramientas correctas, que tiene el entorno correcto, que se pueden comunicar entre ellos de la forma correcta, que se pueden comunicar con el director de la forma correcta, que tienen los recursos, que tienen, ¿no? Y todo eso, pues bueno, está alimentado por esas otras capas de abajo que te comentaba, ¿no? Si no tienes la tecnología que te soporte los procesos de producción para que estos artistas estén trabajando a gusto, pues esta gente al final llegas al estudio y llegas el lunes y ¿dónde tengo el ratón, no? Y si esa tecnología no está soportada por las finanzas que hacen que la puedas mantener, que la puedas crear, que la puedas diseñar, pues tampoco, ¿no? Entonces, por eso te digo que son esos distintos niveles de capas que tiene, que al final es lo que hace una empresa, ¿eh? O sea, quiero decir, entiendo que en animación tenemos un proceso de producción X y en otros sectores otras empresas también lo tienen, ¿no? Y hablando de esa pirámide y esas capas, cuando hablamos de la cúpula, los artistas, creo que uno de los papeles más complicados es la gestión con el artista, el gestionar a los artistas. ¿Ha sido realmente complejo o ha sido algo que ha fluido? Creo que también es uno de los retos más importantes de los que nos enfrentamos, que es tu pregunta anterior también, es la gestión del talento, que se llama hoy, ¿no? Date cuenta que cuando montas un proyecto como Jíbaro y digamos que tienes que montarlo no desde cero, pero sí con una infraestructura pequeñita, ¿no? Y en Jíbaro empezamos a ser... Pues tuvimos un crecimiento exponencial bastante rápido y los crecimientos exponenciales y rápidos dentro de una empresa tienen sus riesgos, ¿no? Nosotros crecimos de 5 a 110 en 2 meses. Si yo esto se lo digo a algún productor o a algún empresario y tal y cual, vendrá y me dará una tila, no, pero esto me preguntará qué tal estoy.
Entonces, ese crecimiento es importante. Para que ese crecimiento sea posible y para que la gente no se vuelva loca, pues te tienes que rodear de gente de la que te fíes mucho también, ¿no? Entonces, el primer paso que nosotros hacemos con respecto a los artistas es solventar lo antes posible el mapa de supervisores que vamos a tener, ¿no? Entonces, el mapa de supervisores es muy importante porque primero son los líderes de cada uno de los departamentos, son los que tienen que coger, digamos, la bandera de cada uno de sus departamentos y llevarla para adelante, y son a los que les tienes que explicar primero cuál es el viaje que vas a hacer para que te lo compren, para que después sean ellos también los que lo van a vender al resto de los... Sí, exacto, ¿no? Porque no debe de ser nada sencillo, pues eso, hacer ese equipo de artistas en un proyecto de esta envergadura, con unas expectativas de calidad tan altas. ¿Qué es lo que busca Pigman cuando incorpora a un artista? Porque entiendo que tiene que haber bastante más que talento, no solo talento, sino que tiene que haber pues, otras capacidades que te permitan el poder formar parte de un equipo de tales exigencias como es... Sí, este caso, bueno, yo diría que como norma general, en Pigman, por supuesto, y supongo que en otras empresas también, las aptitudes se te presuponen muchas veces, ¿no? Es decir, si tú eres un modelador de personajes, se te contrata como modelador de personajes porque se supone que sabes modelar personajes, ¿no? Si sabes hacer texturas, se te presupone que sabes hacer texturas, ¿no? Esas aptitudes, digamos, técnicas artísticas, se te presuponen y son por las que se te contratan, ¿no? Es verdad que después lo que yo creo que te hace tener éxito dentro de una empresa o dentro de un proyecto o tú como autónomo o tú como artista independiente, etcétera, son tus actitudes, ¿no? Que es cuál es tu actitud frente al trabajo, cuáles son tus valores, cuál es tu habilidad para relacionarte con la gente, cuál es tu habilidad para reaccionar a un problema. ¿Eres una persona beligerante? ¿Eres una persona con la que se puede hablar? ¿Eres una persona que ayuda a los demás? ¿Eres una persona un poquito a lo mejor más egoísta? ¿Eres generoso con tus conocimientos o no lo eres? ¿Eres una persona que tiene ideas y que quiere aportar? ¿Eres una persona que se fija más en el detalle del problema o que se fija más en el detalle de la solución? Porque las producciones de animación y todas las producciones de animación, todas las productoras, las empresas de animación, todas son imperfectas y todas tienen un sistema y unos procesos que son imperfectos, ¿no? Entonces, te puedes encontrar con un grupo de gente que tenga la habilidad de poder reconocer cuáles son los fallos de la empresa, que de estos hay bastantes, ¿no? Qué mal funciona el departamento de producción, o estos tíos de modelado no tienen ni puta idea, ¿no? O es que soy un animador y los riggers no saben hacerme el rig, ¿no? Hay mucha gente que es como es especialista en poder apuntar, ¿no? En qué es lo que no está funcionando, ¿no? Pero después hay otra gente, por suerte, ¿no? Que tiene una actitud frente al trabajo distinta y que sabe identificar no solamente el problema, sino que lo que hace es identificarlo, pero te habla de la solución, ¿no? Y esa gente es la que es más prolífica, yo creo, dentro de las empresas. En Pigman, desde luego, porque yo personalmente soy muy sensible a estas cosas, ¿no? Me gusta muy poco la gente quejica, ¿no? Y me gusta mucho la gente que tiene como esa actitud de empujar para arriba, ¿no? Entonces, el secreto de que Pigman hubiese producido Jíbaro, uno de ellos, es que yo creo que la actitud de toda la gente en general que venía desde arriba hasta abajo, y cuando digo arriba hasta abajo no lo digo de una forma jerárquica, sino de una forma, digamos, de responsabilidad, se pegaba de unos a otros, ¿no? Yo por lo menos lo intento desde mi posición de jefe de producción, y es lo que intento también que los supervisores tengan, ¿no? Nosotros en nuestro caso teníamos supervisores que eran buenísimos, y te menciono a dos, que era nuestro supervisor técnico Chispi y nuestro CG supervisor, que era Raúl, que tenían una actitud frente al trabajo que es envidiable, ¿no? Que es como siempre con soluciones para todo. De hecho, yo creo que son gente que el motor la gasolina de su motor debe de ser los problemas, ¿no? Les encanta tener problemas para decir, venga, va, dame otra cosa, ¿no? Que te la solvento, ¿no? Sí, pero de todas formas, al mismo tiempo, tienes que jugar con ese nivel máximo de calidad visual, porque al final se puede llevar hasta el infinito. El 3D yo creo que no se acaba.
se abandona. Unas veces antes, otros después, pero tú al mismo tiempo tienes que jugar con esa parte mucho menos romántica de las entregas, de la parte de presupuesto, de que todo encaje. Debe de ser bastante complicado llegar a esos niveles máximos de calidad visual, pero al mismo tiempo que encajen en esas planificaciones de entregas, de finalización de proyecto, que gestionar eso no debe de ser nada sencillo para mantener un poco ese equilibrio entre esos dos mundos. Sí, bueno, es que Pinkman tiene una suerte muy grande y es que su director lo tiene muy claro. Entonces, desde el punto de vista creativo y desde el punto de vista de cuál es el objetivo de calidad visual, no se discute por nadie en el estudio. Se establece desde el principio, se explica desde el principio, lo enseña Alberto y compras o no compras, y estás o no estás, ¿no? El trabajo del productor es intentar entender cuáles son las implicaciones de las intenciones de un director como Alberto e intentar apoyar eso con un montón con un plan A, un plan B, un plan C y yo creo que tengo hasta un plan Z. Y tengo que empezar a poner números A1, A2, Z2, Z23, ¿no? Porque tengo que intentar acomodar toda esa exigencia visual por parte de Alberto. Te digo una cosa que es contraintuitiva, ¿no? No digo que todas las empresas trabajen así, pero muchas de las empresas donde yo he trabajado existe una parte de negocio y existe una parte creativa, ¿no? Normalmente, y esto es muy normal y tiene que ser así en el mayor número de casos, lo creativo está al servicio del negocio. Es decir, el negocio es el que te pone las cortapisas, es el que te pone los límites y lo creativo, digamos, que tiene que caber en esa caja delimitada por el negocio, ¿no? Al final, tiempo es tiempo, dinero es dinero, artistas es artistas, los recursos son los que son, ¿no? En Pinkman lo que intentamos es darle la vuelta a eso y hacer que el negocio esté al servicio de lo creativo. Eso casi es magia. Eso es una putada, como un piano. Eso es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Intentar afrontar la incertidumbre de una manera muy natural, ¿no? Y que tu negocio y que tu estructura y que estas capas de aquí abajo, ¿no? Que son las de gestión y las de finanzas que te hablaba antes, ¿no? Sean muy sólidas y estén preparadas para lo que pueda venir, ¿no? Es decir, es como si tú te fueras de viaje y te fueras al aeropuerto y si tú te vas a las Bahamas te llevas un bañador, una toalla y unas chanclas, ¿no? Pero si te vas al Polo Norte te llevas un gorro, un abrigo y unas botas, ¿no? Pues bueno, nosotros en la maleta de Pinkman llevamos de todo, ¿no? O sea, cuando nos vamos de viaje a Jíbaro llevamos de todo, hasta para subir el Everest, ¿no? Claro, eso tiene sus implicaciones, ¿no? Y evidentemente tiene sus límites, ¿no? Porque al final de lo que estamos hablando son de recursos económicos, de recursos de tiempo, de gente y tal, ¿no? Entonces, bueno, es el precio que hay que pagar por afrontar proyectos ambiciosos como esos, ¿no? Pero es que si te fijas, las empresas que están a un nivel de primer nivel mundial, y tú has dicho, Pinkman Jíbaro tiene unas exigencias. Bueno, pues podemos hacer una comparación deportiva, si quieres, ¿no? ¿Tú crees que la gente de Ferrari, cuando están allí diseñando un Fórmula 1, están mirando a ver cuántos tornillos compran en la ferretería Manolo o en la ferretería del otro lado para ver si se pueden encontrar la pieza a un 2% de descuento? No, pero bueno, en la Fórmula 1 también tienen límites salariales, con lo cual también tienen de alguna forma sus condicionantes, que yo creo que al final, bueno, es importante. Por supuesto, pero no perderlo, pero tienen esa. Pero tienen problemas de otra índole. Exactamente. Tienen problemas de otra índole. Exactamente. ¿No? Y para ellos no es tan importante. Yo me pongo en el lugar de los productores en Disney o en Pixar o en otras grandísimas empresas, que yo no tengo esa experiencia, no tengo esa suerte y me gustaría, ¿no? Pero si hago el ejercicio un poquito, hay una serie de problemas que tenemos el resto de los mortales que entiendo que ellos no tienen, ¿no? Quiero decir, para encontrar en Disney prima, a lo mejor... y digo Disney como ejemplo concreto y ya vuelvo a repetir que no lo conozco, pero yo entiendo que prima una cuestión de contar historias que merezcan la pena y que tengan impacto, ¿no? Ese es el modelo de negocio. ¿Cómo hago dinero aquí, no? Hago dinero contando historias que tengan impacto y que tengan una relevancia. No, el modelo de negocio no pasa por decir me voy a ahorrar 200 pesetas si contrato a más juniors o a menos seniors.
Ese no es un problema que deberían de tener las empresas de animación. Las empresas de animación es ¿qué tengo que hacer para tener relevancia para la audiencia, ¿no? Entonces, esos son los problemas a los que se enfrenta Alberto, esos son los problemas a los que él piensa, ¿no? Tiene problemas aquí arriba y después te contrata a ti para que le solventes los problemas de aquí abajo, ¿no? Con lo cual, como lleváis una maleta donde lleváis bañador, bermudas, plumífero, etcétera, etcétera, entiendo que nunca habrás dudado en ni un momento de la viabilidad de acabar el proyecto con esa maleta tan grande. Sí, bueno, es verdad que, oye, al final yo soy más chulo que un 8 y soy de Alcoy y allí tenemos muchísima moral. ¿Moral? Sí. Yo no sé si has oído aquello de tienes más moral que el alcoyano. Sí. Bueno, es que yo soy alcoyano. Entonces quiero decir que es muy difícil desmoralizarme. Pero una vez dicho esto, sí que es verdad que cuando empiezas a ver, hay ciertos puntos de la producción donde nos miramos todos un poquito como incrédulos, ¿no? Como diciendo, ¿de verdad que vamos a hacer esto así? Nos acojonamos un poquito en algunas ocasiones, ¿no? Te puedo decir un ejemplo muy concreto de muchos que pudieron pasar, que es cuando vemos el diseño final que vamos a implementar de la Golden Woman, ¿no? Yo recuerdo un silencio sepulcral. Primero en mi habitación, como todo esto es remoto, el silencio sepulcral pues es online, ¿no? Pero sí que recuerdo ver las pantallitas, ¿no? De todo el mundo intentar como escribiendo por lo bajini, ¿no? De ¿estamos locos? ¿Cuántas cadenas hay aquí? ¿Cuántas joyitas hay? ¿Qué nivel de detalle hay? ¿Cómo vamos a hacer esto, ¿no? Pero sí que es verdad que esas dudas nos suelen durar muy poquito, nos suelen durar como 24 horas como mucho. O sea, tenemos crisis como relativamente cortas, ¿no? ¿Por qué? Por el secreto que te comentaba antes, ¿no? Al final tienes un montón de supervisores que están buscando soluciones, ¿no? Entonces, y sobre todo también porque Alberto, aunque pida ciertas cosas que en un momento determinado pueden parecer demasiado, ¿no? Te las justifica luego o te lo enseña, y te lo explica y tiene toda la razón del mundo, tiene sus motivos para hacerlo. Y bueno, una de las muestras es que él ganó un Emmy a título personal por ser diseñador de personajes para Jíbaro, ¿no? Y otra de las muestras de ello es, fíjate en el impacto social que he tenido en social media, donde hay vídeos de gente vistiéndose de la Golden Woman que tienen más de 100 millones de visitas, ¿no? Es una auténtica locura, ¿no? Entonces, quiero decir que al final Alberto suele demostrar que las decisiones creativas que tienen cierto impacto, ¿no? Pero volviendo al tema del reto y al tema de dudar, sí que es verdad que muchas veces te planteas, ostras, ¿cómo es posible cómo vamos a hacer esto? Pero después automáticamente se pone en marcha la maquinaria que has estado preparando meses antes, ¿no? Que es esa maquinaria de supervisores, tecnología, comunicación, artistas, etcétera, que tiene la actitud correcta de que esto hay que hacerlo y estamos muy comprometidos con hacerlo, y entonces empezamos a separar el problema en pequeños problemitas más pequeñitos, empezamos a identificar a la gente que lo puede hacer dentro del estudio, les contamos la historia, les contamos la aventura, le contamos el objetivo, lo hacen suyo y de repente se convierte incluso como en algo personal, y ahora el reto personal que yo tengo. Te pongo un ejemplo, las simulaciones de las cadenas están hechas fundamentalmente por mucha parte del equipo, ¿no? Pero había gente en Zaragoza, en Rush, una empresita pequeñita que estuvo colaborando con nosotros, ¿no? Pero que eran muy buenos en temas técnicos de Houdini y tal, se lo cogieron como algo muy personal y oye, los tíos se lo guisan, los tíos se lo comen y se lo sacan, y mira cómo se ve la Golden Woman dando vueltas, interactuando con agua, con las cadenas, con sangre, y funciona a las mil maravillas. Sí, porque además, ya que hablas de la Golden Woman y de esa escena, creo que una de las partes más importantes ha sido el acting de la Golden Woman en el baile. ¿Nos puedes contar un poco más en detalle? Porque claro, tú cuando esto lo cuentas la primera vez, pues te imaginas a una persona con 4 cadenas, moviéndose un poquito. Ajá.
hasta que al final se convierte en esto. Pero yo creo que el acting del baile de la Golden Woman es algo que realmente da para un capítulo especial de Sí, fíjate que mucha gente nos pregunta por el tema de la animación en Jíbaro y en general por el tema de la animación en Pinkman. Creo que Alberto anteriormente, cuando ya hacía animaciones 2D, frame a frame, él dibujando y tal, también le han preguntado esto 1000 veces, ¿no? De si hace rotoscopia o se hace motion capture y todas estas cosas. Y la respuesta siempre es no hacemos motion capture en Pinkman, está prohibido, es como un pecado capital, o sea, no, está muy bien. Otra gente tiene otros proyectos que hace y soluciona temas de animación con motion capture, me parece genial, yo lo he hecho en el pasado, pero nosotros en Pinkman no lo hacemos. Y no hacemos rotoscopia, estos son animadores cogiendo una serie de referencias y animando keyframe a lo loco, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el proceso y cuál es el sistema? Bueno, nosotros grabamos referencias como se graba referencias cualquier artista y cualquier animador que habéis visto en, pues el típico animador que sale y saca su reel y saca su iPhone, se lo pone en la cocina, hace su acting, se lo pone al lado y empieza a poner keys pues basándose en el propio acting suyo, ¿no? Lo único que hacemos nosotros es lo llevamos al absurdo, ¿no? Entonces lo que hacemos es contratamos un equipo de rodaje, contratamos un plató, rodamos absolutamente todo con varias cámaras para tener varios puntos de vista del mismo acting. Eso hace que Alberto tenga la oportunidad como director de hacer algo que los directores tienen que hacer fundamentalmente, ¿no? Que es dirigir actores, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en animación estamos acostumbrados a que los directores dirigen el acting a través de los supervisores de animación, los directores de animación o los animadores, ¿no? Los directores dirigen a los animadores son los que después se encargan de intentar transmitir la visión del director a través de sus animaciones, ¿no? Lo que hace Alberto es dirigir a actores, los graba y en vez de que tengamos la referencia del iPhone en la cocina de 50 animadores distintos, nosotros ya te las damos hechas y además te las damos coherentes, dirigidas por el director, con el mismo actor, por lo tanto con el mismo acting, por lo tanto ya es muchísimo más coherente, ¿no? O sea, desde el punto de vista artístico le veo muchísimo sentido, ¿no? Pero después de haber trabajado con Alberto y haberlo visto, es que hasta desde el punto de vista de producción tiene mucho sentido también, ¿no? Y bueno, lo que le llegan a todos los supervisores de animación y a los animadores son unas referencias preparadísimas, ¿no? Porque nosotros tenemos Jíbaro rodado. O sea, nosotros tenemos una versión de lo que habéis visto, pero rodado con gente en pijama. Algo parecido a un pijama. Sí, y un poco eso, haciendo hincapié en la fuerza visual que tiene este cortometraje, muchas veces nos olvidamos de algunas cosas que son fundamentales en un cortometraje como es Jíbaro, que es el sonido. Y yo creo que es algo que realmente sí que también tiene una especial fuerza para que al final sea un proyecto redondo, y muchas veces nos olvidamos de esa parte. ¿Nos puedes contar un poco lo que fue el proceso? Fíjate que el sonido en Jíbaro es además importantísimo porque tienes que contar una historia donde no hay diálogos. Y por lo tanto, yo creo que cuando no hay diálogo, incluso el sonido es el que te proporciona esa capa de narrativa, ¿no? Y lo curioso, yo no sé si esto la gente lo sabe, es que el diseñador de sonido es Alberto. Es decir, se lo diseña todo él. Hasta el punto de que todo eso que oís de la armadura haciendo clink, clink, clan, clan, pues estos son sus cacerolas de casa, ¿no? Con las cucharas haciendo golpes entre ellos y tal y cual. Intuíamos que tenía un rol multidisciplinar. Sí, tiene un rol muy multidisciplinar. De hecho, esto lo hace en la parte de la animática, ¿no? Entonces, el sonido de Jíbaro un año antes de entregarlo es muy similar al sonido de la entrega. Es literalmente mágico, te lo digo, ¿eh? Pues cuando yo te digo que la animática de Pinkman es la Biblia de Jerusalén, es que es la Biblia de Jerusalén para todo, ¿no? Es Alberto haciendo el sonido. ¿Cómo es trabajar con Alberto? ¿Con él personalmente? Sí. Bueno, es intenso. No nos oye nadie, no nos oye nadie, y seguramente que él tampoco. Trabajar con Alberto es intenso, pero es intenso como lo que te puedes esperar pues con el símil de la Fórmula 1, ¿no? Es decir, si tú vas a una carrera de Fórmula 1 y hay que cambiarle las ruedas a Fernando Alonso, no puedes llegar allí media hora después del café, ¿no? O sea, quiero decir, tú no puedes decirle a Fernando Alonso, pues bueno, pues ¿a qué hora entramos?
a 9, 9 y media o a las 10, ¿no? Y a las 11 almorzar, ¿no? Digamos que estás trabajando con alguien que ya no solamente tiene un producto que ya de por sí es exigente, sino es que él mismo es muy exigente consigo mismo, con su trabajo, con su ética del trabajo, con el tiempo que le pone y tal, ¿no? Entonces, sí que es verdad, es muy exigente, sí que es verdad que tiene las ideas muy claras, pero también es verdad que tienes mucho, digamos, margen pues para poder explicar las cosas y para poder explicarle, bueno, Alberto, si quieres hacer esto, me parece bien, pero esto tiene unas implicaciones en equipo, en dinero, en tareas, en calendario, en entregas con cliente, con artistas, etcétera, que mi trabajo es un poco ponerle toda la información para que él pueda tomar las decisiones más correctas posibles, ¿no? Desde ese punto de vista es un proceso muy colaborativo, ¿no? Sí, porque me imagino que en un proyecto de estos, con una duración aproximada de un año, bueno, más o menos. Yo separaría las duraciones en dos distintas, porque son dos estados del proyecto que van a velocidades distintas. Una parte es cuando Alberto está escribiendo y está inmerso en un proceso muy personal, donde él tiene que escribir algo que le guste, algo que le convenza, algo que le apasione, donde eso lo tiene que transmitir y traducir en la primera imagen o las primeras imágenes que están en su cabeza, donde él empieza a hacer sus primeras pinturas, diseños de personajes y tal, que también es un proceso de diálogo continuo con el cliente al que le tienes que vender el proyecto o al que le tienes que convencer del proyecto, ¿no? Esa parte en sí misma pues pueden ser unos 9, 10 meses aproximadamente, solamente de escribir, dibujar, pensar, hacer un poquito de storyboards, hacer alguna escena y tal, ¿no? Pero después de producción 3D pura y dura, de lo que es, vale, ya tenemos una animática, ya tenemos un presupuesto, ya sabemos que ya tenemos el pistoletazo de salida, tenemos que montarlo todo y empezar a producir, esos son nada más y nada menos que 10 meses. 10 meses. Sí. Que cuando yo digo 10 meses, de nuevo hay algunos compañeros, productores, etcétera, que me miran y no se lo creen. Pero estos son 10 meses de 100 y pico personas yendo como una moto con imprevistos para entregar. Continuamente, me imagino. Con imprevistos partes. Continuamente, como por ejemplo yo viví uno, curiosamente, que fue el día que nos conocimos. Estábamos precisamente aquí en la entrevista con Leo. Ajá. Que el día anterior se había roto la clavícula, Alberto. Eso es. Poco antes de finalizar, y yo estaba hablando contigo. Y bueno, pues estabas con una tranquilidad de, bueno, vamos a ver cómo se acaba. Yo digo, tiene que ser de otra pasta, porque yo estaría tirándome por el balcón y ahí mantenías un poco el tipo. Pero incluso Alberto, que tiene que terminar todos los planos, como todo el mundo sabe, al final, con la clavícula rota... Sí, bueno, fíjate primero que te he dicho ya antes que soy de Alcoy y por lo tanto tengo esa moral. Pero segundo es que para cuando Alberto se rompe la clavícula y nosotros estamos a punto de entregar, a mí ya me han pasado tantas cosas que estoy curado de espanto, ¿no? O sea, de hecho, yo recuerdo cuando recibo el mensaje de Alberto, tipo, pues no sé si fueron las 12 de la mañana o una cosa así. Sergio, estoy en el suelo, me he roto la clavícula, estoy esperando una ambulancia, ¿no? Yo digo, hostia, si es que es normal, si es que nos ha mirado un tuerto, ¿no? O sea, eso ya era como, digamos, la guinda del pastel donde ya te han pasado tantas cosas a lo largo de un año y pico, ¿no? Que ya te lo tomas un poco a guasa, ¿no? De ahí a que a lo mejor tú me vieras un poquito más tranquilo, porque bueno, no pasa nada, o sea, si ya que con todo lo que nos ha pasado y lo hemos pasado y lo hemos superado, pues esto también lo superaremos, no sé cómo, ¿no? O sea, sí, no, la verdad, te vi totalmente tranquilo, pero bueno, por dentro me imagino que sí, estaría sufriendo. La profesión va por dentro y sobre todo date cuenta que hay, si tú estás en una posición, digamos, como la mía, o como la de Alberto, donde digamos que eres también la referencia del equipo, ¿no? Si el capitán del barco se pone a saltar del barco, la hemos liado, ¿no? O sea, lo que tiene que hacer el capitán del barco es ponerse a remar, ¿no? Cuando hace falta, ¿no? Entonces yo digamos que también por una cuestión de responsabilidad intento no ponerme muy nervioso. Sí que es verdad que a veces me pongo nervioso, pero entonces inmediatamente hay una capa inmediatamente por debajo, ¿no? Que es la gente que te he dicho antes, los supervisores, Raúl, Chispi, Jaime de producción o incluso más gente de producción, que ya ¿no? están buscando soluciones. Que ya te están diciendo, no, Sergio, que sí, que lo tenemos, no te preocupes, ¿no? Entonces quiero decirte que sí, hay que mantener el tipo, ¿no? Pero bueno, con respecto a eso, el accidente de bicicleta de Alberto justo antes de entregar era
casi un chiste, no para él, evidentemente, por supuesto, ¿no? La salud lo primero, pero es que en invierno hubo una tormenta que nos dejó el estudio parado durante más de una semana. En el pico de render, que era en verano, hubo una ola de calor que justo se juntó con que nuestro aire acondicionado no chutaba, y tuvimos que poner soluciones para todo eso, ¿no? Hacer reinstalaciones de aire o hacer controles de todo tipo, ¿no? O incluso, por ejemplo, nosotros tardamos 10 meses en hacerlo, pero incluso teníamos que haber tardado un poquito más porque la producción se retrasó un poquito, ¿no? Sin que tuviera nada que ver con Pinkman. Entonces esos días nos los tuvimos que comer, ¿no? Ya era algo difícil como para que encima te quiten 2 meses, ¿no? O por ejemplo, sabéis que hubo una crisis de microchips alrededor del mundo, y comprarte un ordenador decente era como toda una quimera, ¿no? Tenías que ir casi al mercado negro de los ordenadores para ir trapicheando con ordenadores, ¿no? Con tarjetas gráficas y tal, que nosotros necesitábamos pues para renderizar, para simular, y has visto que hay simulaciones por un tubo, ¿no? Hay agua, hay sangre, hay historias, todo eso necesita equipo, ¿no? O también había cosas como crisis de recursos humanos, ¿no? A mí lo veo bastante anecdótico, o lo veo incluso hasta gracioso, ¿no? El hecho de que haya mucha gente que diga, ostras, qué bien, ¿no? ¿Cómo podría haber trabajado en Jíbaro, ¿no? Yo digo, que a mí me hubiese gustado que todo el mundo hubiese trabajado en Jíbaro. Era muy difícil encontrar gente que quisiera venir a trabajar en Pinkman cuando estábamos haciendo Jíbaro, porque había una crisis total. O sea, los estudios estaban peleando por encontrar artistas que fueran a trabajar a sus estudios. Entre ellos nosotros, nos costaba mucho encontrar talento para efectos, para assembly, para render, para compo, para todos, en todos los perfiles, para producción. Fue todo un reto eso también. Pues yo con todo lo que habéis hecho, con todo lo que os ha pasado por el camino, tendría 1000 preguntas más, pero bueno, vamos a ir finalizando también para que haya tiempo para que alguien, si quiere hacer alguna pregunta, te lo pueda consultar. Pero sí me gustaría hacerte una última pregunta, que es ¿cómo notas tú que se gestiona ahora un proyecto con un cliente desde, por ejemplo, desde la temporada 1 con Netflix y lo que es ahora un proyecto de Alberto Mielgo? ¿Notas que hay esa diferencia? ¿Quieres decir en el contexto de Pinkman, en el contexto de Alberto, de lo que hacemos nosotros en Pinkman y tal, ¿no? Nosotros tenemos muchísima suerte, y creo que también es una suerte muy trabajada por Alberto, ¿no? Ahora mismo los proyectos de Alberto tienen cierta relevancia y tienen como una especie de eficacia probada, ¿no? Parece un anuncio de detergentes, pero es así, ¿no? Es decir, está claro que todo el mundo... Nadie duda de que Alberto puede hacer un cortometraje como Jíbaro, que es una absoluta locura, que tiene un lenguaje visual muy concreto, muy frenético, muy de acción, etcétera, o que puede hacer un The Windshield Wiper, que es un poquito más contemplativo, como más paciente, como con otro tono, y que puede hacer algo que está entre esos dos mundos, a lo mejor, que es The Witness, ¿no? Además tiene sus premios, tiene su Oscar. O sea, Alberto, pues yo no sé cuánta gente en España habrá ganado un Oscar y 2 Emmys en el mismo año, más en los últimos 5 años tiene eso, un Oscar, 6 Emmys. Quiero decir, creo que cuando digo eficacia probada, creo que hay ahí datos que lo corroboran, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, cuando hablas con clientes de proyectos o pues bueno, hablas en otros términos y tienes hablas de cosas, de problemas a otro nivel, ¿no? Uh-huh. Ya no hablas de, bueno, ¿cómo me puedo ahorrar estos 4 duros por aquí y estos 4 duros por allá? Sino que, vale, ¿qué tipo de mensaje queremos mandar? ¿Qué tipo de proyecto queremos hacer? Hablas de problemas de otra índole, que si quieres que te diga la verdad, como productor es muy satisfactorio, y sobre todo para Alberto también es un hito, ¿no? Yo creo que como artista que te puedas permitir el poder hablar de otras cosas en vez de dinero. Yo muchas veces cuando he visto, te digo esto ya y pasamos a las preguntas si quieres, lo que he dicho antes de que en la industria de la animación y la industria del audiovisual es algo que se mueve por emociones, por algo artístico, por algo... No se mueve por el negocio, por el dinero y tal, ¿no? Ese dinero viene generado por esas emociones y tal, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo con alguien como Alberto y estoy viendo la película terminada, incluso hoy me ha pasado, ¿no? Que estoy viendo la última escena, la última secuencia de Jíbaro yendo a morir y tal. Yo me acuerdo perfectamente, antes de entregarlo con el cliente a las 3 de la mañana,
viéndolo por última vez, y lo he visto ya 200 veces, y digo, ¿cómo es posible que sean 200 veces que lo estoy viendo y todavía me sigo emocionando, ¿no?, de verlo? Y entonces es cuando uno, después de haber analizado todo el tiempo que llevas trabajando con Alberto, que si discusiones por aquí, discusiones con cliente, discusiones con supervisores, y esto, lo otro, este reto y tal y cual, yo me quedo pensando, y te digo algo que pienso muy... y es, qué putada que alguien como Alberto tenga que lidiar con alguien como yo, ¿no? Es decir, lo que me gustaría es... Yo creo que hay gente como Alberto, y hay muchos artistas que tienen esto, ¿no?, que deberían de tener infinitos recursos para hacer lo que les salga de los cojones. Y gente como yo, que les pone esas cortapisas, a veces está muy bien una vez para que empiecen los proyectos y para que se canalicen los proyectos y sean viables, pero yo creo que llega un momento en el que, ya está claro que este tío sabe lo que está haciendo y ya está claro que este tío va a hacer algo que va a ser espectacular, ¿no? O sea, ahora lo que me gustaría es coger y decirle, mira, ¿sabes qué? En vez de que se nos queden estos días y en vez de que nos quede este presupuesto, aquí tienes, toma. ¿Sabes? Si yo fuese Netflix, es lo que hubiese dicho, es toma, ahora haz lo que te dé la gana, ¿no? No es eso, pero se va aproximando. Bueno, ya me gustaría que fuera algo así. Ya me gustaría. Bueno, sí. Nada, pues un placer, Sergio, porque la verdad es interesantísimo todo lo que nos has contado y es una visión, además, muy complementaria a la que se puede dar desde la parte artística, y creo que con esto se tiene una visión global de lo que es un proyecto de esta magnitud. Tenemos unos minutos para hacer alguna pregunta. Efectivamente, tenemos aquí unas preguntas. Sí. Y además hay que recordar que The Windsor Wiper es el primer Oscar de un director español. Ningún otro lo ha conseguido. Hola, soy Carlos y tengo unas cuantas preguntas. ¿Unas cuantas? Unas cuantas. No sé yo, ¿eh? Bueno, venga, empieza. Habéis respondido ya dos que tenía, así que bueno. Una es que os hace iros al 3D en vez de al 2D. La siguiente es, ¿vais empalmando diferentes proyectos? O sea, cuando ya habéis terminado la preproducción de uno, ¿empalmáis otro? ¿O tenéis ciertos descansos entre un proyecto y otro? Y la segunda, ¿cómo retorna la inversión de un proyecto en una plataforma como es Netflix? O sea, ¿en función de las visualizaciones que tenéis o ya lo tenéis una inversión previa o cómo es? Vale. Déjame que beba. Bueno, la del 2D, 3D la tienes fácil. La del 2D, 3D, bueno, es que la del 2D, 3D hacemos en 2D lo que necesitamos y hacemos en 3D lo que necesitamos. Manda la historia, manda la creatividad, manda la calidad del problema, manda la cantidad del problema. Nosotros en Jíbaro tenemos planos que son 95% 2D y hay algunos que son 95% 3D. ¿Cuáles son? Averígualo. Vete frame a frame e intenta averiguarlo. Te puedo asegurar que te vas a equivocar. Porque los que son 2D parecen 3D, los que son 3D parecen 2D. Bueno, ahí está un poco la magia de lo desconocido, ¿no? No es que tomemos la decisión por un convencimiento de que el 2D o el 3D es mejor, es solamente una cuestión de necesidades. Y esta es mi opinión, ¿eh? Después existe la opinión de Alberto, que es el que realmente decide o deja de decidir si vamos por aquí o vamos por allá, ¿no? Pero para mí la experiencia que yo tengo es que nosotros no nos tiembla la mano para decidir una técnica o la otra. La técnica es una cuestión secundaria. Lo que prima es que el plano quede bonito. Ya está. Sea lo que vaya a costar. Tu segunda pregunta era... Que si vais empalmando proyectos. Si vamos empalmando proyectos. Esto es un reto que tienen todas las empresas de animación, empalmar proyectos uno detrás del otro, ¿no? Pigman tiene una cosa peculiar, que es que Pigman no es un estudio comercial al uso donde nosotros tengamos clientes a los que hacemos proyectos todo el año. Nosotros hacemos un proyecto y un proyecto solo y ya está. Muchas veces mucha gente nos pregunta cómo sois capaces de hacer Jíbaro en 10 meses, ¿no? Bueno, es lo único que hacemos. Eso ayuda, ¿no? Quiero decir que está el dicho este de que quien mucho abarca poco aprieta, ¿no? Nosotros es que apretamos mucho abarcando solamente un proyecto, ¿no? Entonces, digamos que no
no nos distraemos con otras cosas, punto número 1. Después, cuando terminamos un proyecto, entramos directamente en un proceso de pensar en cuál va a ser el siguiente, y eso significa que estamos en un proceso de desarrollo, de pensar. Es un trabajo interno que a lo mejor no involucra a clientes por decirlo así, pero sí que involucra un equipo, involucra a Alberto escribiendo o dibujando, me involucra a mí haciendo presupuestos, proyectando, involucra nuestro contacto con otros artistas para que nos ayuden a crear materiales. Es decir, que desde ese punto de vista no dejamos de trabajar nunca. Lo único que pasa es que sí que es verdad que a lo mejor no son proyectos oficiales, si quieres que te diga la verdad. Pero porque Pinkman es verdad que ha hecho proyectos contratados, pero la intención de Pinkman es generar sus propias propiedades intelectuales y por lo tanto desarrollar sus propios proyectos, y eso es problemas de otra índole, totalmente distinto a tener que a ese modelo de concatenar un proyecto detrás del otro. Y tu última pregunta, quiero volver a ver agua porque te quiero decir muy amablemente que no te quiero contestar. Pues ahí queda el misterio y que pasamos a otra pregunta. Tenemos por aquí otra también, por favor. Bueno, queda el misterio, pero en la última pregunta que le hice, que habló de la muerte de Jíbaro, ese es el mega spoiler, pero total. Bueno, yo creo que todo el mundo ha visto ya la peli, ¿no? O sea, sí. Y si no, ya se la sabe. Y si no, ya sabe que Jíbaro muere, ¿no? O sea, me sabe mal por el spoiler, es verdad. Bueno, yo creo que... Bueno, mueren todos, ya está. Ese es el spoiler, ¿no? Y casi vosotros. Eso es un poco. A ver, tenemos aquí, por favor. Hola, ¿qué tal? Aquí. Hola. Soy Merce. Bueno, encantada de escucharlos, la verdad. Ajá, gracias. Y bueno, como mencionas, Pinkman está enfocado en hacer proyectos personales. Entonces, cuando viene Alberto y te dice, tengo este proyecto, me imagino cómo es el proceso del presupuesto. Tú como productor, tienen como ya un presupuesto como una barriguita más o menos fluffy, o cómo se va sumando ese presupuesto. Bueno, los presupuestos son algo que están vivos. Los presupuestos, la gente se cree que los productores nos encerramos en una habitación, nos metemos a poner datos en un Excel, sale un número y ese número es como... los presupuestos, bueno, fíjate cómo es el castellano, ¿no? Que presuponen cosas, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, vas teniendo información de distinta índole y de calidad distinta, ¿no? Cuando tú tienes un guión, tienes una información. Cuando tú tienes un storyboard, tienes una información. Cuando tienes una animática, tienes otro. Cuando tienes un layout, tienes otro. Entonces, los presupuestos están muy vivos, ¿no? ¿Cuál es el secreto de un buen presupuesto? Pues que desde el principio, que tienes información de muy poca calidad, hasta que después vas teniendo más resolución en esa información, la experiencia que tú tengas como productor o como artista, como supervisor o como director, te dé información necesaria como para que el error que cometes entre esta versión y esta versión de aquí sea el menor posible, ¿no? Entonces, los presupuestos son algo que está siempre muy vivo, ya no solamente en Pinkman, sino en todas las empresas que yo he trabajado. Después pasa otra cosa, que los presupuestos tienen que ir contemplando también cosas que desconoces, ¿no? Tienen que intentar gestionar también la incertidumbre y lo desconocido, ¿no? Entonces, cuantas más cosas desconoces, más partidas de contingencias tienes que tener, ¿no? Y de hecho tiene que ser una relación no lineal, pero casi exponencial con respecto a lo desconocido, ¿no? Entonces yo siempre pondría en los presupuestos unas contingencias que van relacionadas con ese nivel de incertidumbre que tengo, ¿no? Pero bueno, cuando Alberto presenta proyectos, nosotros, te digo, la primera cosa que nos preguntamos no es económica. O sea, creo que eso es una pregunta que te haces mucho más tarde. Por aquello que he dicho antes, respondiendo a Manuel, ¿no? Que en Pinkman intentamos no que lo creativo esté al servicio del negocio, sino que el negocio esté al servicio de lo creativo. Por lo tanto, el negocio, lo que es las implicaciones económicas y tal, nos lo preguntamos a posteriori. Yo no puedo ir a decirle a Alberto, cuando está pensando en un personaje, no hagas pelo largo porque no tengo dinero para pagarlo. El planteamiento es distinto. Es, voy a hacer pelo largo porque necesito pelo largo para contar esta historia. Tú búscate la vida para que tengamos un presupuesto para hacerlo. Es al revés, ¿no? Es eso que te digo, que el negocio es el que sirve a lo creativo, ¿no? Perfecto, pues una última pregunta allí, arriba.
Hola, buenas. Me llamo Patricia. Muchas gracias por la entrevista. Ha sido súper interesante. Gracias. Sabiendo que Jíbaro combina la animación 2D y 3D, ¿cómo planteas el pipeline a la hora de pasar la animación entre departamentos, esas revisiones? ¿Cómo es el workflow para poder trabajar en planos combinando 2D y 3D de esa manera tan fluida que tú dices, si lo ves, te equivocas si intentas adivinar? Bueno, gracias. Esa pregunta tiene una respuesta de 3 horas y media. Es complicado. Aparte de que yo estoy muy relacionado con el equipo de Pipeline, primero porque me gusta y segundo porque me interesa y tercero porque es crucial para que las producciones sean fluidas y trabajen, ¿no? Eso tiene varios responsables dentro de Pinkman. El primero es Alberto, porque está también muy involucrado no solamente en el resultado final, sino en cómo llegamos a ese resultado final. Y el segundo son los escuderos de Alberto, digamos, que pasan por ese supervisor técnico y ese CG supervisor que te comentaba, y además con los supervisores de cada uno de los departamentos, ¿no? Básicamente lo que tenemos que montar es un pipeline que sea muy flexible y que tenga en cuenta retos que te encuentras en animación y retos que te encuentras en efectos visuales. Es decir, hay ciertos retos en empresas de efectos visuales en el pipeline que ellos tienen y los tienen muy asumidos, que no son tan evidentes en empresas de animación. Y hay retos que tienen en empresas de animación que las empresas de efectos visuales no tienen. Por ejemplo, los animadores, las empresas de animación son mucho mejores para hacer animación de personajes, pero son peores a la hora de hacer integraciones, ¿no? Por ejemplo, o hacer cosas como rotoscopias o este tipo de cosas, ¿no? Porque no lo necesitan, son problemas que no tienen, ¿no? Y las empresas de efectos visuales a lo mejor son peores a la hora de hacer personajes, criaturas, etcétera. Siempre es algo que dices, me falla un poquito por aquí o por allá, ¿no? Sin embargo, son buenísimas en la composición de imágenes finales, en el tema de color, en el tema de etcétera, ¿no? Bueno, entonces nosotros lo que hacemos en Pinkman es saber que tenemos la necesidad de las dos y tenemos la gente dice que tenemos una empresa de animación, pero tenemos una empresa de efectos visuales y de animación, en realidad. Esa es la respuesta más corta que te puedo dar. Perfecto, pues esas 3 horas y media encontraremos en algún momento para sacarlas. Y bueno, yo creo que con esto daros las gracias por la entrevista, que una vez más ha sido fantástica, por el entrevistador y el entrevistado. Y con eso terminamos el Día de la Animación de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias a todo el equipo que lo ha hecho posible y os esperamos el año que viene con nuevas presentaciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias.